12 del día, 35 minutos. Ya está el doctor Rafael Martínez Mori. Buenas tardes. Buenas tardes con todos quienes nos están escuchando. Bienvenidos a este segmento donde hablamos siempre de temas de salud. El día de hoy vamos a hablar sobre el cerebro nuestro, y también a grandes rasgos vamos a hablar de las enfermedades que hay, como de los tumores cerebrales, pero también como de los aneurismas. Y vamos a explicar un poco de cómo funciona este órgano maravilloso, un poco nomás, porque la mayor parte sigue en investigación. Pero básicamente decir que nuestro cerebro funciona a base de electricidad, porque las células especializadas del cerebro se llaman neuronas. Las neuronas, como característica, tienen la capacidad de hacer que iones de sodio, de potasio, con cargas eléctricas, ingresen a ellas y salgan de ellas. Y de esta manera van a ir impulsando señales eléctricas desde una neurona hacia la siguiente. Ahora, las neuronas en nuestro cerebro están interconectadas con cientos o con miles de neuronas en nuestro mismo cuerpo. De esta manera, por esto la complejidad de nuestro cerebro. Entonces, para hablar un poco ya de la clasificación, cuando hablamos del sistema nervioso, hablamos de los órganos que utilizan este tipo de células, las neuronas. Y cuando hablamos del sistema nervioso central, hablamos de las estructuras que están en el medio de nuestro cuerpo, o sea, el cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico. Así como la médula espinal, que es esta prolongación que baja desde nuestra cabeza hasta nuestra espalda media, la médula espinal. Este es el sistema nervioso central. Como su nombre lo dice, las estructuras están al centro. También hay el sistema nervioso periférico, que son aquellos nervios que salen de este sistema nervioso central y van, por ejemplo, hacia la punta de nuestros dedos para poder captar la sensibilidad, o la punta de nuestros pies también. Y asimismo, también este sistema nervioso periférico tanto envía señales desde nuestro cerebro hacia nuestras extremidades y todo nuestro cuerpo, y también envía estímulos desde estas extremidades de regreso hacia el cerebro para poder nosotros sentir. Hay algunas de estas características que son bien complejas, por ejemplo, la visión y la audición también. Porque, por ejemplo, la retina que está en nuestros ojos, al final son neuronas, porque la retina lo que hace es físicamente captan los fotones de luz, y mediante los fotones de luz, al ser captados, estos generan que hayan diversos iones eléctricamente cargados que ingresen a la retina. Al ingresar estos iones eléctricamente cargados a la retina, esto va a generar un cambio eléctrico que va a propagar estos estímulos. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro transforma lo que vemos, los fotones de luz que vemos, los transforma en electricidad. Asimismo con el sonido. Cuando nosotros, si estudiamos la parte del oído, vemos que cuando nosotros hablamos o escuchamos algo, nuestro tímpano vibra. Nuestro tímpano se está vibrando mediante el movimiento de las ondas en el aire. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro tímpano transforma este movimiento mecánico en señales eléctricas, porque al moverse el tímpano, asimismo, permite las neuronas en este sitio, al moverse el tímpano, permiten la entrada de iones eléctricamente cargados. Y de esta manera nuestro cerebro interpreta. Esto ya es la parte un poco mágica de cómo nuestro cerebro puede interpretar tal vibración mecánica quiere decir casa. Por ejemplo, cuando yo digo casa, toda la memoria que yo he tenido de mi vida, de lo que es una casa, viene de cierta manera a mi conciencia. Y ahí va la parte de cómo durante las etapas de la niñez, el lenguaje incluso va formando incluso la personalidad del ser humano. Por ejemplo, si pensamos en la palabra perro, y en nuestro pasado, en nuestra infancia, tuvimos, digamos, un perro que nos mordió en algún momento, alguna situación así desagradable, pues esto va a estar intrínseco ya en nuestra memoria en ese sentido. Entonces, por eso ya la parte de la complejidad del cerebro como tal. ¿Se puede borrar Sí. esas situaciones, doctor? Por ejemplo, un accidente. Es muy complicado. De hecho, cuando ya ha habido un evento muy traumático, puede haber el síndrome de estrés postraumático, el cual ya quiere decir que la persona está sintiendo todo el tiempo como que si ese evento traumático siguiera ocurriendo, porque su cerebro todavía no ha logrado procesarlo. O sea, esa memoria sigue activándose día a día. Y en este tipo de situaciones lo ideal sería asistir a un psicólogo. Sí, asistir a un psicólogo, no hay ningún tabú. La salud mental es igual de importante que la salud física, y muchas veces, incluso especialmente antes de ser papás, lo que yo sí les diría es, si es que no nos hemos hecho nunca un chequeo psicológico, yo creo que sí sería importante, así como nos hacemos un chequeo médico para ver cómo está nuestra salud, cómo están nuestros triglicéridos, nuestro colesterol, también al menos una vez en la vida, especialmente antes de convertirnos en padres. Hoy en día sí sería bueno. Tal vez en el pasado esto de aquí era menos conocido, menos accesible, pero hoy en día incluso los centros de salud tienen el servicio de psicólogos de manera gratuita. Entonces esto ya sería algo que yo también recomendaría a nivel de salud mental, ¿sí? Quiere decir, en lo personal, Sí. a mí me atropelló un carro. Claro. Y me dio 2 veces. Sí, Pero todavía cada vez que voy a pasar la calle, claro. tengo ese predecir de que me va a atropellar nuevamente. Y lo que peor, que se me está yendo con Sí. mi madre, tiene 66 años y trabaja todavía, ¿no?
aunque digo que no vaya, pero ya va, y se me han metido eso en la cabeza. Claro. Tengo que buscar un psicólogo. Bueno, yo pienso que el psicólogo le vendría bien a toda persona, sino que hay algunos que por sus características ya tienen diversas situaciones en su vida que no solamente que les haría bien, sino que lo necesitan porque de hecho tienen algún tipo de problema que le está obligando prácticamente a ir o de otra manera la vida continuaría en un mal camino. Entonces yo sí recomendaría a toda persona, así como se hace un chequeo general, hacerse un chequeo psicológico y va a encontrar diversos aspectos en nuestra personalidad que podrían ser mejorados, más que nada con la información de un buen psicólogo que nos encamine de correcta manera. Entonces sí, cuando no hemos tenido una situación traumática, nuestro cerebro, especialmente si estuvo en peligro la vida, la función número uno de nuestro cerebro es mantener... También lo atropelló un carro. Claro, la función número uno de nuestro cerebro es mantenernos vivos y por ende evitar todos estos estímulos que nos pusieron en peligro nuestra integridad física. Entonces sí, sería una cuestión que quedaría bien marcada en la memoria de una persona. O sea, también podemos decir, porque algunas personas dicen, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. O sea, un psicólogo uno no va al psicólogo porque está loco, ¿no? Entonces, yo quería saber un poco, doctor, ¿cómo nosotros atrofiamos o cómo dañamos el cerebro? Claro, por ejemplo, mira, algo tan sencillo como hoy en día, nadie diría que está bien que el marido le pegue a la mujer. O sea, cualquiera diría, eso es violencia doméstica. Nadie diría que está bien que el papá le pegue al abuelito. O sea, que le peguemos a un señor mayor, eso jamás sería aceptable por nadie. Sin embargo, ¿a quién sí le podemos pegar y nadie dice nada? A los niños. Realmente a los niños, para educarlos, la manera adecuada sería mediante la negociación y mediante el habla. O sea, que los niños entiendan, no debo hacer esto, no porque mi mamá me va a pegar o me va a caer un palazo en la cabeza si es que lo hago, sino porque realmente el niño comprende. ¿Qué es lo que ocurre si es que utilizamos la violencia? Pues realmente el niño lo que le estamos enseñando es a tener miedo, a actuar en base al miedo en vez de actuar en base a su propio raciocinio. Entonces, dependiendo del nivel de severidad, porque hay niveles de violencia que pueden ser extremadamente altos y hay, digamos, algo que es más socialmente aceptable, como un manotazo en la mano. Sin embargo, nadie puede decir, hasta aquí está, o sea, ¿quién dice hasta aquí está bien la violencia? Hasta aquí, hasta este nivel está bien. Realmente es muy difícil nosotros, desde nuestro punto de vista personal, darnos cuenta muchas veces. Y si es que esto se va desarrollando a lo largo del tiempo, si es que nosotros a nuestros niños los mantenemos mediante la violencia, los mantenemos intimidados, mientras son niños está bien, pero cuando son adolescentes y son adultos va a ser otra cuestión. ¿Qué pasa con esos niños maltratados en el futuro? ¿Cuál es el beneficio o el no beneficio para la sociedad? Bueno, hoy en día se sabe que la violencia doméstica es un factor de riesgo para todas las enfermedades, desde las enfermedades del índole cardiovascular, porque esto quiere decir que han habido situaciones de adrenalina en la sangre del niño todo el tiempo, cortisol todo el tiempo. Esto genera un daño en la parte cardiovascular. También genera un daño a nivel psicológico, dependiendo del nivel de resiliencia, porque hay niños que de pronto pueden haber tenido situaciones traumáticas y la pudieron lidiar de mejor manera que otro niño que estuvo en situaciones similares. Entonces, algunos niños puede ser que tengan violencia doméstica en las primeras etapas de la vida, pero que continúen una vida funcional sin ningún tipo de problemas mayores. Sin embargo, nosotros no sabemos si es que ese va a ser el nivel de resiliencia de nuestro hijo o no. Lo que sí se recomendaría es básicamente utilizar la negociación para que los niños puedan integrar en su pensamiento esto de aquí. Entonces, esto en cuanto al tema de salud mental, que sería una de las enfermedades, o sea, ¿qué tipo de enfermedades podrían desembocarse? Pues todo tipo, desde el alcoholismo, el abuso de sustancias, también la exposición sexual sin responsabilidad, que puede llevar a enfermedades o puede llevar a hijos, a embarazos no deseados. Entonces, es una amplia gama de situaciones que pueden desembocar cuando hay violencia doméstica. Y en este caso, por ejemplo, nuestro país que tiene una alta tasa de madres prematuras, claro. ¿A qué se debe eso? ¿Será el problema del cerebro que usted decía? Es multifactorial. Bueno, siempre hacia el pasado hemos estado peor. O sea, si nos vamos a la Edad Media, había tortura, había guerras. Claro. Y la idea es siempre ir hacia mejor. O sea, hace 30, 40 años, si alguien veía que al hijo le pegaban con un implemento, con un látigo, pues la mayoría de gente decía, bueno, así también pasa aquí, ha pasado allá, es normal. Bueno. Ya. Sin embargo, yo sí pienso que de aquí en 10, en 20 años, estas situaciones van a ser cada vez menos común. Es más, hay muchísimos estudios científicos que nos dicen que mientras mayor es el nivel de violencia y de agresión física en un hogar, más es la probabilidad. ¿El embarazo prematuro se debería a eso? Porque actualmente es un grave problema. Claro para que nuestro sí, país, es un gravísimo problema. Pongámonos en la situación de esa chica. Ninguna chica quiere quedar embarazada antes de tiempo, ni tener ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la cabeza de una joven de 15 años
que tal vez no ha recibido la educación, porque muchas veces ni siquiera se conoce la parte de los métodos anticonceptivos, no se lo conoce, no se lo practica, y esto desemboca en los embarazos. Entonces, yo sí diría, en una chica de 15 años que está teniendo situaciones de riesgo, pues ¿dónde está el papá de esa chica? ¿Dónde está la mamá de esa chica? El papel, los padres, Los, es importante. los hermanos, o sea, si es que ven que la chica está con una persona de mala procedencia, digamos, que posiblemente podría llevar a una situación negativa, pues el hermano de esa chica, el papá de esa chica, la mamá de esa chica, ¿qué tipo de consejos le están dando? Si estas son personas que también tienen sus propios problemas dentro de su vida, pues difícilmente van a poder desencadenar, sacar esa situación a su hermana, pues en este caso. Vemos los sectores periféricos, Claro. doctor. Vemos los sectores periféricos, justamente el embarazo prematuro se Sí. da más en los sectores Claro. periféricos. Pero dentro de esos hogares muchas veces se utiliza, el hijo tutea al padre, a la Claro. madre, la mala palabra. Sí. Eso afecta dentro del cerebro de la persona para hacer muchas veces lo que le da la gana y no haber un control. Claro, bueno, pienso que mucha parte es cultural, o sea, decir malas palabras, de hecho, es algo que ciertas personas podrían determinar que no es correcto, pero creo que lo principal es cuando no hay respeto, o sea, cuando hay una malicia o cuando hay una mala intención detrás de las palabras que se utilizan, porque uno puede decir palabras que no son malas palabras, sin embargo, decirlas con un tono de voz amenazante, intimidante, grosero, grotesco incluso. Y si nosotros hablamos de esta manera con nuestros hijos, ellos van a creer que esa es la manera normal de hablar. Si a nuestro hijo varón le hablamos así y se habla así en la casa, pues cuando ese niño crezca, él le va a hablar así a sus enamoradas y le va a hablar así a su esposa. Una chica que o sea, el papá le habla de manera grosera, de manera grotesca a la hija, pues esa chica va a pensar que esa es una manera normal para un hombre de actuar. Cuando esa chica llegue a la adolescencia va a conseguir un novio que le va a tratar así y ella va a creer que eso es normal. Entonces, por eso es que se dice muchas veces las chicas especialmente y los chicos también están en situaciones en relaciones de pareja que son violentas. Termina esa relación y la chica comienza una relación con una nueva persona, pero ¿qué pasa? Se repite la situación de violencia. Termina esa relación y va a una tercera y ¿qué pasa? Por eso porque ya manda el cerebro justamente todas esas cosas, ¿no? Es porque la chica desde su infancia se ha acostumbrado a que la violencia es normal en una relación de amor. Entonces ella no va a reconocer que cuando viene un varón... Claro, y que... Pero sí. ¿qué es lo más favorable ahí, doctor? O sea, para evitar que una señorita, una jovencita, vaya prácticamente y decir vulgarmente de mano en mano. Claro. Bueno, se ha demostrado que es fundamental la relación con el papá. La relación de papá-hija es fundamental para crear el modelo de hombre que esa chica está buscando. Entonces, si papá no se hace responsable, especialmente en hogares donde no hay esta relación de pareja, especialmente en hogares de madre soltera, donde los chicos y las chicas se crían sin una figura paterna. Entonces, este es un factor de riesgo. Yo sí le diría a todo joven que nos está escuchando, que piensa ser papá, así como uno va a la universidad para prepararse para hacer una carrera. ¿Cuántos libros sobre crianza pensamos leer antes de ser papás? ¿A cuántos cursos sobre crianza pensamos asistir para prepararnos? Porque tal vez antes la información no estaba uno había que ir a la biblioteca a buscar un libro. Pero hoy en día, si uno pone en el celular, en Google, ¿cómo hago para criar sin violencia a mis hijos? O mejor dicho, si es que todavía hay la duda desde el inicio, podemos buscar en internet si es que la violencia, si es que los golpes y los gritos tienen consecuencias positivas o negativas en la crianza del bebé. Siempre nos va a salir que es negativo. O sea, se está demostrado que incluso disminuye hasta 5 puntos en el coeficiente intelectual cuando hay violencia dentro del hogar. Así como la lactancia materna, que también es un factor principal para disminuir puntos en el coeficiente intelectual. Entonces, yo sí le diría a todo joven que piensa ser papá en el futuro, comienza a prepararte desde ahora. Comienza a leer cursos, comienza a informarte en internet. Entonces, eso como para la parte de salud mental. No sé si, Andrea, algo más ibas a comentar. Doctor, con respecto a los tumores. Ya, claro, sí. Ok, los tumores, eso es algo muy común, como usted en anteriores segmentos que hemos tenido aquí en el programa mencionaba que hay tumores benignos y malignos. Sí. O sea, ambos, ya sea que en el cerebro por ser es muy delicado tratarlo, no es muy delicado. Ya sea que la persona tenga un tumor benigno o maligno. De igual manera, creo que los doctores lo consideran de riesgo. Es porque es un sitio muy delicado, como usted dice, porque es una cavidad cerrada. O sea, siempre que tenemos algo creciendo dentro de nuestro cerebro, una masa, esto es algo muy peligroso. Ahora, ¿cuándo se dice que es un tumor maligno? Cuando esta masa comienza a invadir otros sitios del cerebro. Y al invadir otros sitios,
los sitios que están siendo invadidos están perdiendo su funcionamiento. ¿Cómo se ve esto? O mejor dicho, signos de alarma para nosotros tal vez pensar, descartar este tipo de situaciones, pues los dolores de cabeza. Nosotros muchas veces podemos tener un dolor de cabeza que nos preocupa, pero no sabemos si es necesario ir o no ir al médico. Yo les voy a decir ahorita signos de alarma. Cuando tenemos un dolor de cabeza de inicio súbito, o sea, de un momento al otro, comienza un dolor de cabeza de altísima intensidad. Esto aquí es un signo de alarma, que deberíamos estar yendo al médico inmediatamente. En cambio, otros dolores de cabeza que ya los hemos tenido por mucho tiempo, son siempre iguales, nos duran siempre la misma cantidad de tiempo o una cantidad de tiempo similar. Ya esto es algo que tiene un patrón repetitivo. Igual sería bueno ir a hacernos ver de un médico, sin embargo, no se consideraría un signo de alarma. Otro signo de alarma es un dolor de cabeza que venga con vómito. Con vómito, también un signo de alarma es un dolor de cabeza que venga después de un golpe a la cabeza. Entonces, estos son signos de alarma que nos harían a nosotros ir a donde el médico. ¿Qué son las cosas que hay que descartar que podrían estar ocurriendo en el cerebro? Pues algunas de las enfermedades, por nombrarles, una sería el tumor cerebral, el cual es una masa que está creciendo dentro del cerebro. Si es una masa circunscrita que no invade tejido, se llama benigno, pero de todos modos no quiere decir que es bueno, ¿verdad? Otra de las cuestiones que podría haber es el aneurisma cerebral, que son cosas relativamente poco frecuentes, sin embargo hay que descartarlas. Si es que nosotros tenemos algún tipo de signo de alarma, signos o síntomas que estemos viendo, son las cosas a descartar. También otra cuestión importante es en los adultos mayores, luego de una caída o luego de un golpe, muchas veces ocurre lo que se llama el hematoma subdural, que es la acumulación de sangre, porque al caerse, el abuelito cuando se cae, entonces las venas del cerebro comienzan a desgarrarse y las venas tienen la sangre de flujo lento. Por esto es que no va a pasar nada en ese momento, pero luego de una semana, 2 semanas, 3 semanas, puede ser que ya hay una acumulación de sangre de tanto nivel que ya comienza a haber un desbalance a nivel de la presión dentro del cráneo y ya la persona puede desmayarse o puede tener algún tipo de sintomatología. Y muchas veces en los adultos mayores, muchas veces es por una caída que hay. También otras veces no es una caída, sino simplemente un movimiento brusco. Por ejemplo, que vamos en el bus y hay un choque, por ejemplo, y rápidamente hay aceleración y desaceleración del cuerpo. Entonces, esto podría generar en un adulto mayor que haya el desgarro de trabéculas venosas que podría generar el hematoma subdural. Una consulta general. Eso, sí. A ver, hay personas que tienen la vista o tienen que utilizar lentes, ¿no? Claro. Cuando ellos no poseen su lente, les comienza a doler la cabeza. Claro. Y además hay otras personas, esto es propio, que tienen problemas al respirar. Sí. Al tener problemas al respirar, un poco dificulta, produce los dolores de cabeza. Digo por el propio. Produce dolores de cabeza. Eso se debe a que, estamos forzando la respiración por la obstaculización que tenemos en la nariz, o a la vez también los que tienen problemas en la vista, estamos un poco forzando la vista y eso produce que el cerebro un poco se esfuerce y comienza a doler la cabeza. Claro, bueno, cuando estamos leyendo sin lentes y todo esto sí puede generar cierto tipo de dolor de cabeza, pero que más debería ser manejado por medio del oftalmólogo, porque hay una cuestión con la pérdida progresiva de visión. Puede ser que los lentes de verdad necesitemos mayor cantidad de medidas, necesitemos modificar los lentes, o puede ser que esté ocurriendo un proceso más profundo, por ejemplo, la pérdida de la agudeza visual ya por daños en la retina, que puede ser consecuencia de la diabetes, por ejemplo, de la hipertensión. Entonces, una persona que cada 3 meses, cada 4 meses, varias veces al año tiene que cambiar la medida de los lentes, yo sí le diría debe acudir a un oftalmólogo para hacerse un chequeo de fondo de ojo para ver si es que de verdad es un proceso si es un proceso que está o no está generando daño a nivel de la retina, el cual ya es una señal de otras enfermedades que pueden estar ocurriendo por debajo de esto. Entonces, una persona así que tiene este tipo de pérdida progresiva de visión, puede ser muchas cosas, puede ser que no sea nada de alarmarse, sin embargo sí debería acudir a un oftalmólogo. Otra cuestión que también suele ocurrir en cuanto a los tumores, puede haber un tumor muy específico que oprima los nervios visuales y esto va a generar un tipo de ceguera a nivel de las partes externas de nuestro campo visual. Entonces esto es algo que va ocurriendo porque el tumor va creciendo poco a poco y va presionando los nervios y de esta manera ya los nervios ven afectada su función. Esto es algo que ocurre de manera progresiva a lo largo del tiempo. Por lo tanto, lo fundamental es darnos cuenta a tiempo para poder determinar si es que es el caso o no de un tumor cerebral y poder operarlo en el caso o tener la medicación
farmacológica que en algunos casos es la adecuada. Entonces sí, si tenemos algún tipo de sintomatología de este tipo visual, acudir al oftalmólogo.